Seguimos con el símbolo Shoku-Rei. Hoy vamos a hablar de 9 nuevas utilidades a las que le podemos dar a este símbolo, que es realmente poderoso. La vibración, la frecuencia de este símbolo te puede ayudar a elevarte conjuntamente con el trabajo interior que ya estás haciendo. Así que dejamos cualquier tipo de distracción y vamos al programa de hoy con el símbolo Shoku-Rei del Reiki Usui japonés. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia, todos los días, de lunes a sábado, a las 8 de la tarde, hora española, en mi YouTube de Javier Robas. Por lo tanto, si estás en YouTube, te invito a que le des a suscribirte y campanita para no perderte absolutamente nada de lunes a sábado, el programa podcast, y los domingos tenemos videoclase en vivo y luego también voy subiendo por la semana, que algunas personas me decís: Javier, pero los vídeos cortos que subes a YouTube no me llegan. Suscribirte y campanita, porque así, si le pones las notificaciones, te aseguras o tienes muchas más posibilidades de que te llegue, porque estoy subiendo como mínimo entre 8 y 10 piezas de contenido a la semana. Así que venga. Seguimos con el símbolo Shoku-Rei. El otro día os estuve hablando, ayer concretamente os estuve hablando de 9 usos del símbolo Shoku-Rei y hoy vamos a ver otros 9. Entonces, os voy a dar un repaso rápido, muy rápido, a los que estuvimos viendo ayer, porque si no estuviste, de todas formas te voy a dejar tanto en descripción como en primer comentario fijado, también el programa del día de ayer, para que después de ver este de hoy, vayas al de ayer si no lo viste, porque te di algunas pinceladas de cómo trabajarlo en cada uno de los casos que te voy a decir. Pero como te digo, para completar las 18 cosas con las que te digo que se puede trabajar el símbolo Shoku-Rei, te voy a hacer un repaso rápido de las 9 que vimos ayer, muy rápido, y luego vamos a ir a las 9 del día de hoy. Entonces, importante, recordamos, símbolo Shoku-Rei es el símbolo físico, el símbolo terrenal, el símbolo que conecta con el primer y segundo chakra, un símbolo que representa la energía yang, una energía poderosa, y que generalmente lo utilizamos para trabajar todo lo físico, es decir, todo lo tangible. Entonces, los símbolos de Reiki, cada uno tiene una frecuencia muy concreta. Te decía también ayer que la física moderna ya ha demostrado que todo cuanto hay en el universo es energía, pero vibrando en diferentes frecuencias. Entonces, los símbolos son energías también, pero vibrando en diferentes frecuencias. En definitiva, en resumidas cuentas, los símbolos de Reiki son como si fueran unas antenas receptoras que nos ayudan a potenciar el trabajo que estamos haciendo, sea un trabajo de la práctica de auto-Reiki, sea de darle Reiki a otra persona, pero además también vimos que los símbolos funcionan dentro del ecosistema del trabajo que estamos haciendo interior, con la práctica de auto-Reiki, que lo podemos utilizar o al dar Reiki a otras personas, pero también lo podemos utilizar de manera puntual o de manera suelta, si lo queremos llamar así, de manera más normal, ¿no? Lo podemos utilizar de manera suelta en cualquier momento del día también. Entonces, estuvimos viendo, vamos a hacer, como os digo, el repaso rápido de las que estuvimos viendo que funciona para la fertilidad, es decir, para cuando se quiere quedar embarazada una mujer y no logra, es importante utilizar este símbolo. Luego estuvimos viendo que también sirve para desintoxicar el cuerpo físico. Vimos que también lo podemos utilizar para enfocar la energía del dinero, es decir, para utilizarlo en la cartera. Este es un símbolo que da fuerza a aquello que estamos dibujando el símbolo. Por lo tanto, si lo dibujamos en la cartera, le está dando fuerza a la parte económica. Luego vimos también que sirve para la vitalidad física, sirve para la sexualidad, para el desequilibrio que pueda haber en la sexualidad, tanto si
hay alguna persona que está reprimida sexualmente o incluso tiene disfunción eréctil o no disfruta la sexualidad, como también una persona que a lo mejor tiene mucha promiscuidad en la sexualidad y no se siente bien por eso. También lo podemos utilizar, el símbolo Shoku-rei. Entonces, 6 vimos que se puede utilizar antes y después de meditar, porque refuerza la práctica antes y después de meditar, antes y después también del auto-reiki. Vimos también que lo podemos utilizar antes y después de hacer deporte o cualquier otra actividad que nosotros queramos fortalecer. En el punto 7 vimos que también se puede utilizar antes y después del estudio, pero para el estudio principalmente antes, porque ayuda a enfocarse, es un símbolo que da foco, ¿sí? Que concentra la energía en un lugar concreto. Entonces, cuando uno estudia, si tiende a dispersarse o quiere estar más concentrado, este símbolo ayuda también. Y si lo utilizamos después del estudio, ayuda a que memoricemos más lo que hemos estudiado. El 8 ayuda para una protección para cualquier viaje. Puedes proteger el coche, vimos que también si vas en avión puedes proteger visualmente el avión. Y el 9, la última parte, vimos que sirve para elevar la vibración y para proteger también una sala, una vivienda, ¿sí? Muy bien, lo que te digo, si no estuviste en el de ayer, luego te voy a dejar ahí porque hablamos de muchos más detalles, pero este es el resumen un poco. Entonces, vamos hoy a hablar sobre 9 aspectos más, del 10 al 18, que podemos utilizar el símbolo Shoku-rei también. Déjame beber un poquito de agua. Entonces, la simbología es algo que lo llevamos utilizando siglos y siglos, pero no solamente en el Reiki. Mira, si te das cuenta, prácticamente en casi todas las líneas espirituales, yo te diría prácticamente todas, yo no conozco ninguna que no tengan algún tipo de simbología, igual que casi todas las religiones. Y tenemos que entender algo, que cuando hay algo que coinciden todas las líneas espirituales, o que coinciden casi todas las líneas espirituales, quiere decir que ahí hay algo de verdad, ¿sí? Yo cuando empecé a trabajar con Reiki, tenía mucho más activado el hemisferio cerebral izquierdo. Recuerda que te hablo que tenemos 2 hemisferios, el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. El hemisferio cerebral derecho es el de la intuición y el de las cosas no racionales, ¿sí? Y el hemisferio cerebral izquierdo es el de la razón y el de la lógica. Bueno, pues yo cuando yo empecé a trabajar en Reiki, el hemisferio cerebral derecho lo tenía, o sea, predominaba mucho mi lógica, ¿no? El hemisferio cerebral izquierdo. Entonces, dentro de mi parte lógica, dentro de mi parte consciente, no entendía mucho por qué funcionaba el Reiki, no entendía mucho el tema de la simbología, no entendía mucho la sanación a distancia, y lo cual no hizo que dejara de que me funcionara. Por eso siempre digo, el Reiki no necesitas creer, para la simbología no necesitas creer tampoco. Es decir, no es cuestión de que sea una creencia, sino es cuestión de que tiene un efecto energético. Entonces, como te decía, yo cuando empecé tenía mucho más activado el hemisferio cerebral izquierdo, el de la razón, que el derecho, el de la intuición o el de las cosas que no son tan lógicas y tan de razón. Pero eso me hizo probar, me hizo ver que funcionaba y luego investigar también. Y empecé a investigar y por qué funcionaba esto y por qué funcionaba el Reiki. Empecé a ver cosas de la física moderna, empecé a estudiar infinidad de cosas en relación a la energía para también alimentar mi parte lógica de la mente, ¿sí? Pero tenemos que entender que los símbolos no van por la parte lógica de la mente, van por la otra parte. Es decir, si tenemos 2 hemisferios, va por el hemisferio cerebral derecho, que son los que no tienen nada que ver con la lógica. Y créeme
que es muy positivo que, aunque uno se dé cuenta de que predomine el hemisferio cerebral de la lógica, por ejemplo, esté abierto también a experimentar, porque cuando uno se cierra es cuando entonces no puede experimentar de ninguna de las maneras, porque simplemente dice, no, esto yo no creo, no lo utilizo y ya está. Pero cuando empezamos a dejar que esa parte, ese hemisferio cerebral derecho, ese hemisferio cerebral que está más conectado con nuestra parte espiritual, empezamos a andar por ese camino, empezamos a ver muchas cosas que son increíbles y que van más allá de la mente lógica. Porque en la mente lógica y racional nunca vamos a poder expandirnos mucho. Vamos a poder tener conocimiento, eso sí, vamos a poder tener intelecto, pero una gran expansión si no dejamos que entre el hemisferio cerebral derecho, que es el de la irracionalidad, va a ser muy difícil. Te digo por qué. En cualquier ejemplo, si uno, por ejemplo, nace en una familia donde en esa familia ha habido pobreza, si se deja llevar toda la vida por su mente lógica, pues lo lógico es que viva en la pobreza. ¿Por qué? Porque lo lógico es que he nacido en una familia pobre, vivo en un barrio pobre y voy a morir pobre, ¿sí? En cambio, ¿por qué hay personas que han nacido en familias pobres y mueren millonarias? ¿Por qué sucede eso? Porque esas personas no han procedido en relación al dinero a través de la lógica, sino a través de la fe, a través de la esperanza, a través de buscar expansión. Y te pongo el ejemplo del dinero, pero te puedo poner el ejemplo de cualquier otra cosa. Si una persona tiene a un padre o a una madre que ha tenido una serie de enfermedades y ahora resulta que él empieza a tener un problema de salud parecido al que ha tenido el padre o la madre y sigue la lógica y no se mueve de la lógica, esa persona va a ser muy difícil que sane. En cambio, si esa persona empieza a darle más importancia también al hemisferio cerebral derecho, que es más irracional, es más ilógico, tiene muchas más posibilidades de que en su campo de pensamiento entren posibilidades diferentes y sane, ¿sí? Por eso, normalmente, cuando consideramos que puede surgir un milagro o que surgen los milagros, surgen también porque se da camino y se da espacio a esa parte menos racional de la mente, ¿vale? Dicho esto, luego uno tiene que buscar también el equilibrio, porque nos podemos encontrar, por eso siempre, como decía Gautama Siddhartha al Buda, la verdad está en el camino de en medio. Es decir, ni tener muy por encima un hemisferio, ni tener el otro. ¿Por qué? Porque si nos encontramos con una persona que únicamente está conectado con el hemisferio cerebral derecho y no razona y no utiliza la lógica nunca, es una persona que también va a tener problemas, o bien porque la van a engañar constantemente, o bien porque no va a utilizarla para cualquier otra cosa que sea necesaria la mente lógica, ¿sí? Entonces tenemos que buscar el equilibrio y va a haber en unos momentos que necesitemos más la mente racional y va a haber en otros momentos que necesitemos más la mente menos racional, es decir, la parte más intuitiva. Y eso en el día a día vamos a ir combinando, vamos a ir, y eso uno puede decir, bueno, pero ¿cómo hago para equilibrar las dos cosas? Pues observando y teniendo en cuenta las dos cosas. Cuando tú te das cuenta que estás en un lado muy lógico, mira, a mí me pasa a veces, por ejemplo, con alumnos de Reiki en tu vida, que empiezan a practicar el autorreiki, ¿no? Y el autorreiki es muy sencillo de practicar, yo doy una serie de indicaciones, hay una serie de técnicas y es cuestión de ir practicando y resolviendo dudas. Pero, por ejemplo, puede ser muy normal que alguien tenga una duda, pero si, por ejemplo, después de ver todos los vídeos del área de miembros que están muy bien explicados, si uno, por ejemplo, le salen 5 dudas cada día o 6 dudas cada día, es que le está dando mucha prioridad a la mente lógica y mucho menos a la mente intuitiva, que en el caso del Reiki es mucho más importante la mente intuitiva que la mente lógica, ¿sí? ¿Me seguís aquí, chicos, chicas? ¿Sí? Ahora, si tú tienes que ir al notario a firmar una documentación donde tienes que firmar, por ejemplo, un préstamo hipotecario
que te han dado un préstamo hipotecario, bueno, pues tú está bien que ahí utilices tu mente lógica y está bien que una vez vas a la notaría tengas anotadas cuáles son las condiciones que te ha dado el banco y ahora cuando vayas a firmar con el notario corrobores que esas son las condiciones que te ha dado el banco, que si te han dicho un 5% de interés no te están cobrando un 10%, ¿sí? Ahí es muy importante la mente lógica, porque como no utilices la mente lógica y haya un error, ya no te digo de mala fe, porque normalmente yo entiendo que nadie va de mala fe, pero bueno, con los bancos a veces nos llevamos sorpresas, te dicen una cosa y luego es otra, ¿no? No, es que hemos cambiado esto. Entonces, el tema es que si tú no utilizas esa mente lógica en ese espacio y vas ahí, viva la vida, de manera con el corazón abierto, pues a lo mejor te toca pagar un 1% más de hipoteca en los siguientes 30 años, porque no has hecho un trabajo de razón y de lógica en ese lugar, ¿no? Por lo tanto, la mente lógica es muy buena para lo que es muy buena, y la mente menos lógica es muy buena para lo que es muy buena, ¿sí? Entonces tenemos que buscar siempre ese equilibrio. Cuando estamos haciendo trabajo de sanación, cuando estamos haciendo trabajo de despertar espiritual, cuando estamos haciendo trabajo de autorreiki, cuando estamos haciendo trabajo de meditación, cuando estamos haciendo todo ese trabajo, es más importante que predomine la mente intuitiva, la mente de las emociones, ¿sí? En cambio, cuando estamos haciendo cualquier otra actividad que requiera de lógica, pues requiere de lógica, ¿sí? Decidme si me seguís, chicos, chicas, venga, porque es súper importante también entender esto. Y con los símbolos de Reiki tenemos que dejar trabajar esa parte más intuitiva, el hemisferio cerebral derecho. Venga, vamos a las que te quiero hablar de hoy. También puedes dibujar el símbolo Shokurei. Un muy buen lugar para dibujarlo es en la cama, ¿sí? Antes de irte a dormir, dibujas el símbolo Shokurei alrededor de la cama con tus dedos y repites el Kotodama 3 veces. Shokurei, Shokurei, Shokurei. Recuerda que el símbolo, para activarlo al máximo, siempre lo dibujamos trazo a trazo y luego repetimos su nombre 3 veces. Es decir, Shokurei, Shokurei, Shokurei. Con la cama que te sirve de protección y también te sirve de sanación, porque recordemos que es un símbolo de sanación. Hay personas que me pueden decir, bueno, pero este símbolo te puede activar. No tiene por qué activarte, de todas formas tú pruebas. Si tú eres una persona que te pones el símbolo varios días en la cama y te activa, pues entonces no te lo dibujes por la noche, sino dibújalo por la mañana, ¿vale? Pero el símbolo para la cama, la función que tiene principalmente es la de sanación y protección. Vamos al 10. La puedes utilizar también para un regalo, para subir la vibración a un regalo. Un regalo que tú hagas a alguien, antes de dar el regalo, puedes dibujar el símbolo Shokurei, ¿sí? Puedes utilizarlo también, esta me encanta a mí, la 13, para los medicamentos. Los medicamentos sabemos que tienen, la mayoría de medicamentos pueden tener efectos secundarios. Entonces, si tú dibujas el símbolo Shokurei antes de tomarte el medicamento y repites 3 veces Shokurei, 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 estás elevando la vibración. Y al elevar la vibración es de esperar que los efectos secundarios sean menores. Recuerdo un señor mayor que hizo la formación completa, creo que eran 80 y pico de años, y estaba tomando muchos medicamentos, ¿no? Entonces él me comentaba cómo él se lo hacía todos los medicamentos a la vez, ¿vale? Porque eso también hay gente que me pregunta, pero Javier, si yo me tomo 10 medicamentos, ¿tengo que hacerle uno por uno? No, puedes agarrar los 10 medicamentos en la mano, dibujar el Shokurei y darle un poco de 3 a 5 minutos de Reiki. Y recuerdo como él me decía que se encontraba mucho mejor y él creía que no solamente era de la práctica de autorreiki, sino también era de que tenía bastante menos efectos secundarios por la toma de medicamentos. Incluso hubo algunos que, de acuerdo con su médico, logró reducirlos. Esto siempre os lo digo también, porque hay gente que me dice, bueno, Javier, ¿yo qué hago? Me encuentro un poco mejor, dejo de tomar estos medicamentos. Yo no te voy a decir ni que tome el medicamento ni que dejes de tomarlo, porque no es mi trabajo. Los medicamentos de medicina alopática son de médicos. Entonces, lo normal es que si tú estás tomando unos medicamentos de mucho tiempo y quieres dejar de tomarlo, que estás en tu derecho,
lo hables con tu médico también y a lo mejor se te reduzca un poco o veis cómo lo hacéis, ¿vale? Pero eso tiene que ser una decisión del que toma los medicamentos y yo creo que también hablándolo con el médico que te lo receta. Venga, vamos a la número 13. Para todo tipo de productos naturales, igual que te digo que para los medicamentos funciona muy bien para reducir los efectos secundarios, para cualquier otra cosa, para cualquier otro producto natural, pueden ser suplementos alimenticios, pueden ser cualquier producto natural que te estés tomando, de homeopatía, de lo que sea, también puedes dibujarle el Shokurei. Las esencias florales, por ejemplo, si tomas esencias florales de Bach o de Finjor, cualquier producto de medicina natural, puedes dibujarle también el símbolo Shokurei para fortalecerlo. Luego también para la comida. Para la comida, a mí me gusta ya, una vez está la comida en la mesa, antes de tomármela, dibujar el símbolo, ¿sí? Shokurei, 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 y agradecer, dar gracias, y está fortaleciendo la vibración de la comida también. Si alguien tiene el tercer nivel, me puede decir, bueno, Javier, yo con el tercer nivel que tengo el símbolo maestro, entonces en la comida, ¿cuál dibujo? ¿El Shokurei o el símbolo maestro? Depende de ti. ¿Sí? Normalmente cuando tenemos el tercer nivel generalmente se va a utilizar más el símbolo maestro porque es muy poderoso, pero luego hay cosas puntuales que a mí me gusta utilizar también el símbolo Shokurei, ¿sí? Entonces ahí depende de uno. Luego, por ejemplo, para la comida hemos visto, pero también para el agua te ayuda a purificarte. Si tú agarras la botella, si tú tienes una botella de agua de 1 litro, 1,5 litros, de lo que sea, dibujas en el campo áurico, es decir, a unos 3-4 centímetros del agua, dibujas el símbolo Shokurei y repites 3 veces el Kotodama. Shokurei, Shokurei, Shokurei. Ayuda a elevar la vibración del agua. Hay experimentos científicos, los experimentos de Masaru Emoto, demostraron cómo el agua tiene memoria y cómo a través de una serie de vibraciones o escritas o a través de palabras, cómo luego cristalizaba ese agua con figuras muy bonitas si se les decía cosas con una vibración bonita o figuras muy feas si se les decía cosas con una vibración fea. Así que para el agua, además lo del agua es algo que recomendamos a todos los estudiantes de Reiki en tu vida en el periodo de los 21 días de limpieza energética, de los primeros 21 días, que también lo hagáis con el agua, pero eso uno lo puede hacer siempre. 16, vamos a la 16. Para cualquier tipo de amuleto, o puedes poner también cualquier tipo de utensilio para hacer trabajo energético, como por ejemplo los cristales de cuarzo, como por ejemplo un cuenco, ¿sí? Todo lo que son amuletos, cristales de cuarzo, cuencos, péndulos, etcétera, puedes dibujarle el símbolo Shokurei y ayuda a subirle la vibración también a ese amuleto, también muy sencillo. Y lo de darle Reiki al amuleto o al agua o a la comida es como un complemento, es decir, lo puedes hacer y lógicamente si le das Reiki vas a estar fortaleciendo, en este caso el amuleto o el cristal, pero también dibujando únicamente el símbolo también tiene una fuerza. Si dibujamos solamente el símbolo tiene una fuerza y si le dibujamos el símbolo y le damos Reiki de 3 a 5 minutos, tiene más fuerza todavía. Vamos a la 17, la 18 me encanta también la que te voy a comentar. Vamos a la 17, para proteger a un ser querido, ¿sí? Foto para proteger a un ser querido. Puedes agarrar la foto de un ser querido o incluso visualizar al ser querido y dibujarle el símbolo Shokurei. Si lo visualizas, pues lo harías mentalmente y repites 3 veces el Kotodama. Y si lo que haces es en una foto, pues lo puedes hacer con los dedos a 2 o 3 centímetros de la foto. Dibujas el símbolo Shokurei, Shokurei, Shokurei. Aquí uno me diría, Javier, pero porque recuerda que te digo que, por ejemplo, para enviar Reiki a distancia hay que pedir permiso a la persona, no respetar el libre albedrío de que reciba un trabajo terapéutico, ¿sí? Pero en este caso yo no lo considero como un envío de Reiki a distancia. Recuerda que aquí lo importante es la intención, ¿eh? Si tú tienes la intención de hacerle únicamente el Shokurei como protección, le estás dando una protección, pero no le estás haciendo una terapia de sanación a distancia. En lo que yo te digo que hay que pedir permiso es en una terapia de sanación a distancia, pero si tú le quieres dibujar el símbolo Shokurei como protección,
yo considero que para eso no hay que pedirle permiso, pero si tú sientes pedirle permiso para el Shokurei, lo puedes hacer también, ¿sí? Así que para proteger a un ser querido, lo puedes hacer en la foto, lo puedes hacer en un papelito con el nombre y apellidos, o lo puedes hacer incluso también mentalmente. Lógicamente, aquí cuando te digo para proteger a un ser querido, puede ser para protegerte a ti también ante cualquier situación que tú consideres que necesitas protección. Con lo del tema de la protección de uno mismo, también tenemos que tener en cuenta, yo siempre te digo que la mayor protección es una alta vibración. Es decir, si tú te trabajas interiormente y tú vibras lo suficientemente alto, esa vibración ya va a crear un escudo energético en ti. ¿Sí? Por lo tanto, muy importante el trabajo interior, y luego si quieres dibujarte el Shokurei también. Pero si uno no está haciendo un trabajo interior y se está dibujando únicamente el Shokurei como protección, eso no tiene un efecto tan fuerte. Porque como te digo, la mayor protección es el trabajo que puedas hacer día a día contigo mismo. Muy bien, y vamos a la última, que me encanta también, para fortalecer la energía de un negocio. Es decir, si eres una persona que tienes un negocio, tienes un emprendimiento y quieres fortalecerlo energéticamente, hay muchas veces que hay personas que me escriben cuando me ven alguno de estos podcasts, de los vídeos, y escriben: Javier, yo tengo un negocio y no termino de tener las ventas o los clientes, ¿qué puedo hacer con Reiki? Bueno, pues puedes hacer esto. Pero es importante que entendamos, mira, ahora te voy a decir lo que puedes hacer, pero es importante que entendamos esto, porque si no entendemos esto y no lo aplicamos, va a ser muy difícil que le vemos un negocio o cualquier otra cosa en nuestra vida. Siempre, 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 siempre hay dos patas para esta mesa. Esta mesa tiene dos patas, es decir, tu negocio tiene dos patas, la parte energética y la parte física, la parte etérica y la parte material, ¿sí? La parte espiritual y la parte material. Tiene dos partes. Entonces, la parte energética tú la puedes trabajar con Reiki, claro que sí, y te va a ir bien. Pero tienes que trabajar la parte física. ¿Y la parte física cuál es? Entender del negocio que estás haciendo, tener capacitación, saber cómo tener un buen producto, cómo tener un buen servicio, cómo atender a la gente, cómo hacer marketing. Eso es imprescindible en un negocio. Entonces hay dos partes. La parte física, que es esto que te estoy diciendo, la capacitación, el entender, el estar en un buen negocio, en una buena situación, toda una serie de cosas que si no haces eso, por mucho que te trabajes energéticamente, no va a servir tampoco. Entonces, el trabajo energético para un negocio con Reiki o con el Shokurei que te voy a decir ahora, sirve muy bien si yo estoy haciendo las cosas bien y hay un bloqueo energético. Porque eso también puede suceder, ¿eh? Que uno a veces esté haciendo las cosas muy bien, se ha capacitado bien, está haciendo el marketing, tiene un buen producto, tiene un buen servicio, pero no sabemos por qué hay un bloqueo ahí. Bueno, pues entonces el Reiki va a ayudar muy bien, pero tienes que hacer la otra parte, porque si no nos estamos engañando. Aquí sería muy fácil que yo te dijera: tú no te preocupes, tú haz Reiki, que ya mañana te van a empezar a entrar clientes en la puerta. Y no te estaría diciendo la verdad. A menos que tú ya estés haciendo lo que te toca hacer, que es lo que te he dicho en el mundo físico, y entonces hagas Reiki. Entonces sí que quizás de un día para otro te pueden empezar a aparecer muchos clientes, o tu negocio puede pasar de no funcionar nada a empezar a funcionar muy bien. Siempre y cuando estés haciendo bien la parte física de conocimiento del negocio, de conocimiento del emprendimiento, de marketing, etc. Sí, eso es súper importante. Muy bien, entonces una vez dicho esto y sabido esto, que hay dos patas que tenemos que tener en cuenta, ante todo tenemos que trabajar la parte energética, que es lo mismo que la parte espiritual, pero luego está la parte física. Sabiendo que hay estas dos partes, ¿qué podemos hacer para un negocio con la parte energética? Podemos hacer varias cosas. La más sencilla de todas, sin darle Reiki, aunque también te voy a recomendar lógicamente que le des Reiki, pero sería, si tienes una tarjeta del negocio, ¿sí? Sería agarrar la tarjeta del negocio y dibujarle el símbolo Shokurei y repetir 3 veces el Kotodama, Shokurei, Shokurei, Shokurei. Esto lo podrías hacer, por ejemplo, 3 o 4 veces al día. Tampoco es necesario más. Luego, lógicamente, tienes que dejar que las cosas se asienten. Como te digo, si tú ya estás haciendo muy buen trabajo con la parte física,
Posiblemente cuando empieces a trabajar la parte energética, quizás no tienes que esperar mucho tiempo para ver resultados, pero tienes que dejar que se asiente. Eso sería, digamos, la parte más básica, que sería agarrar la tarjeta y dibujar el símbolo y repetir el Kotodama 3 veces, Shokurei, 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 hacerlo 3 o 4 veces al día. Si no tienes tarjeta, pues puedes hacerlo con un papelito, dibujas en un papel, escribes el nombre del negocio, y si tiene una dirección física, escribes la dirección física, y si no tiene, pues simplemente el nombre de tu negocio. Esta sería, digamos, la parte más básica de trabajarla. Luego, si lo queremos profundizar más, le podríamos dar Reiki al papelito, que le podríamos dar Reiki al papelito mínimo 10 minutos, y yo te recomiendo que cada día como mínimo durante 4 días seguidos, y luego después de los 4 días puedes hacerlo 2, 3 veces, 4 a la semana, o si quieres cada día también. Entonces, Reiki al papelito, si ya estás en el segundo nivel, lo harías con el símbolo de la distancia, ¿sí? Porque ayuda a fortalecer más estos temas, y si estás en el tercer nivel, lo harías con el símbolo de Aikomio, que es mucho más potente, y ahí ya con 5 minutos sería suficiente, ¿vale? Así que también trabájate, y aquí te estoy diciendo el negocio, pero lógicamente es que no acabaríamos nunca si decimos todas las posibilidades que hay para trabajar con los símbolos. Podría ser si estás buscando un empleo, si tienes un trabajo que quieres mantener, o que estás en ese trabajo y no te va bien, o quieres ascender de puesto, ¿sí? Es decir, la energía Reiki, a veces os digo que se simboliza muchas veces también con el símbolo infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene infinitas posibilidades. Bueno, chicos, chicas, espero que os haya inspirado. Si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida, te voy a dejar por ahí, tanto en descripción como en primer comentario fijado, para que puedas aprender desde cualquier parte del mundo. Sabes que puedes hacer todos los niveles conmigo. Recuerda que estos podcasts son complementarios. Si eres de los que te gusta profundizar, si eres de los que no te quedas en la superficie, ahí te voy a dejar el enlace, tanto en descripción como en primer comentario fijado, para que puedas aprender desde cualquier parte del mundo los niveles que quieras aprender conmigo. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible, y empieza por ti ahora. Un abrazo.